Vamos a dar inicio esta tarde a esta actividad que nos convoca en este mes del ambiente, saludando a quienes nos acompañan, a Mariana Giorgetti de Fundación Coepio, a Carlos Vera Bordaberry, defensor del pueblo adjunto y titular de la coordinación de la red de ambiente de FIO, de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, a Laura Navarro, directora de calidad de vida de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, a Julio González, del colectivo Madre Selva y coordinador de incidencia y derechos colectivos contra el extractivismo, a Zulet Muñoz, defensora del ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Bueno, y estamos esperando que se sume Wendy González del MUFET para los pueblos indígenas de Perú. Así que con estas palabras, la bienvenida a todos y a todas quienes nos saludan. Damos inicio a esta actividad vinculada a la defensa de los derechos de la naturaleza, al rol de las organizaciones de la sociedad civil que hacen un aporte significativo e importante en este derrotero de camino que tenemos las Defensorías del Pueblo. Así que con estas palabras, con esta breve presentación, le doy la voz al doctor Carlos Vera Bordaberry para que iniciemos ya con las exposiciones. Muchas gracias, Ismael, y buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy en este segundo encuentro de la serie de conversatorios Los Derechos Ambientales, su protección y promoción, dedicado a avances en la protección de los derechos de la naturaleza, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y de las defensorías del pueblo. Desde la red del ambiente, de la red ambiente de la FIO, junto a la Fundación Coepio y su programa Ecosistemas Sostenibles y la Universidad Nacional de Córdoba, pensamos en este espacio en un marco en el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas proclamado el 1 de marzo de 2019 en virtud de la resolución 73/284 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco estamos desarrollando un ciclo de 4 conversatorios en los cuales abordarán de manera central los siguientes temas: educación ambiental, formación en los derechos ambientales y de funcionarios públicos, agentes del Estado, su importancia y necesidad, avance en la protección de los derechos de la naturaleza y la implementación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Comenzamos el día de hoy con avances en la protección de los derechos de la naturaleza, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y las defensorías del pueblo. Para ello nos acompañan Zulet Muñoz, Julio González, Laura Navarro y Wendy López Rosales, quienes tendrán 10 minutos para disertar sobre la temática. Al final tendremos otros 10 minutos para preguntas y respuestas colectivas. Sin más preámbulos, les presento a nuestro primer disertante, Zulet Muñoz, defensora socioambiental de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Zulet, el espacio es tuyo. Gracias, muy amables. Buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, agradecemos la invitación. Reciban todos y cada uno un cordial saludo del señor Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Jordán Rodas Andrade. Para nosotros es importantísimo poder tener espacios de comunicación y de socialización del trabajo que hacemos desde la Defensoría Socioambiental de la PDH. Ha sido un trabajo en estos 3 años muy arduo. Estamos participando en una serie de acontecimientos a nivel nacional muy importantes. Uno de ellos es pues el derecho a consulta de pueblos indígenas. Nosotros acá en Guatemala tenemos muchos proyectos de extractivismo, actividades mineras, proyectos hidroeléctricos que se han instalado en territorios de pueblos indígenas sin haber
agotado ese derecho de consulta de los pueblos indígenas. Ya nuestra máxima corte, que es la Corte de Constitucionalidad, ha generado ya jurisprudencia en reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas a consultar al momento de poder realizar algún megaproyecto como estos. Ahorita estamos participando en un proceso de preconsulta de un proyecto de extracción minera, uno de los más grandes que ha existido en nuestro país, y pues estamos como observadores en este proceso. Hemos logrado a través de recomendaciones que ha hecho el señor Procurador de los Derechos Humanos la legitimación de 59 representantes titulares y suplentes del pueblo Xinca en este proceso de consulta, y pues de alguna u otra manera estamos observando el respeto tanto de la legislación nacional, de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, específicamente en el tema de pueblos indígenas. Estamos haciendo también un esfuerzo coordinado con la cooperación internacional por el tema de la ratificación del acuerdo de Escazú. Como ya lo decían anteriormente, es un acuerdo a nivel regional, ¿verdad? Y a nivel de Latinoamérica, que representa la oportunidad para países que no cuentan todavía con el reconocimiento a través de la legislación interna de estos derechos humanos que contempla el acuerdo de Escazú. Nosotros en Guatemala, pues definitivamente consideramos que es una herramienta que puede contribuir a la democracia ambiental, a minimizar pues esos escenarios sociales y, por no decirlo, todos estos conflictos sociales que surgen del establecimiento en muchas ocasiones de estos proyectos o megaproyectos, ya sea de extracción minera o hidroeléctricos. Desde la Defensoría, pues obviamente damos acompañamiento a todas estas comunidades, a todos los requerimientos que se hacen desde la población, no solamente en el sentido de supervisar a la administración pública, nuestro mandato constitucional y legal, desde nuestra perspectiva y desde nuestro ordenamiento jurídico, que está pues regulado, valga la redundancia, en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra ley máxima, pues crea la Procuraduría de los Derechos Humanos como un ente independiente, que pues obviamente trabajamos no estando supeditados a organismo ni a funcionario alguno, y eso nos permite de alguna u otra manera, a través de la estructura orgánica interna con la que cuenta la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de las 17 defensorías que existen, poder de alguna u otra manera abordar estos derechos humanos que pues de alguna u otra manera son interdependientes y se interrelacionan cada uno con otro, ¿verdad? También tenemos pues el apoyo de la Defensoría de Pueblos Indígenas también, que ha sido fundamental en el trabajo de la Defensoría. Tenemos pues la creación de la Defensoría de Defensores y Defensores de Derechos Humanos y de periodistas. Ustedes saben que Guatemala es uno de los países a nivel latinoamericano que ha sufrido una persecución y, por no decirlo, una criminalización a los defensores de la tierra y del territorio, y específicamente a los de los recursos naturales, y de alguna u otra manera nosotros desde la administración del señor Procurador Jordán Rodas Andrade consideramos que el acuerdo de Escazú puede ser una herramienta esencial e importante para que el Estado reconozca estos derechos, reconozca la vulneración de estos defensores de la tierra y del territorio, que lamentablemente tenemos muchos casos de defensores que han sido criminalizados y que se encuentran de alguna u otra manera en prisión por defender la tierra y del territorio, ¿verdad? Específicamente el derecho al agua, que es uno de los derechos humanos de los cuales los pueblos indígenas, de acuerdo a sus costumbres, cosmovisión, y en un país como el nuestro, ¿verdad? Que es multidiverso, multicultural, y de alguna u otra manera el reconocimiento de estos derechos que los pueblos indígenas debieran de tener por parte del Estado, pues lamentablemente no se han observado, y de alguna u otra manera a través de las acciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues se ha necesitado acudir a los órganos de máxima instancia como es la Corte de Constitucionalidad, a través de las acciones constitucionales de amparo que el señor Procurador ha promovido a efecto de que estos derechos humanos pues sean garantizados por el Estado de Guatemala.
La Defensoría relativamente es una Defensoría nueva que se crea en el año 2013 y pues a través de los años hemos logrado a través de la ejecución de este tipo de acciones o de acompañamiento, pues el reconocimiento de alguna u otra manera de las instituciones y del propio Estado al garantizar el derecho humano a un ambiente sano. El trabajo pues efectivamente no ha sido fácil, ¿verdad? Nosotros estamos tratando desde los recursos que tenemos, desde las posibilidades que tenemos, pues tratar de alguna u otra manera de coadyuvar a esos esfuerzos. Nos interesa mucho el empoderamiento también de la sociedad civil, de todos estos acuerdos y tratados internacionales y estamos tratando pues de empoderar a la sociedad civil del tema del acuerdo de Escazú para lograr pues de alguna u otra manera Guatemala pues ya lo firmó, estamos en un proceso de ratificación que esperamos nosotros que se hace a través del Congreso de la República de Guatemala y pues a través de las acciones en tema de educación en materia de derechos humanos hemos tratado de que así sea. Hemos logrado también de alguna u otra manera trabajo conjunto con relación al tema del reconocimiento del derecho al agua. Nosotros acá en Guatemala tenemos lamentablemente muy poco interés por parte del Estado acerca del tema del recurso hídrico, del agua, ¿verdad? No únicamente esta agua para consumo humano, sino que también todo el tema de aguas residuales y de contaminación de ríos. Tenemos el tema de desvío de ríos por proyectos de monocultivos, también expansión del tema de palma africana, de hule, de caña de azúcar, que de alguna u otra manera ha representado para nosotros también algún reto a nivel institucional, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera son muchísimos temas en el tema ambiental. Ustedes saben que hay mucho que abarcar. Estamos logrando también de alguna u otra manera lograr el reconocimiento del trabajo que se hace y el compromiso de las instituciones en velar por garantizar el derecho humano a un ambiente sano, que en nuestra legislación también está reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala y pues a través de las acciones de supervisión de la administración pública y las recomendaciones que se hacen a través del despacho del señor Procurador de los Derechos Humanos, pues es lo que hacemos. En grandes rasgos es el trabajo que hacemos desde la Defensoría. Hay muchísimas cosas que tal vez podremos ir conversando durante el foro, el desarrollo del foro. En esencia, pues es lo que hemos trabajado, lo que estamos trabajando. Estamos de alguna u otra manera tratando también a través de apoyos con cooperación internacional, poder de alguna u otra manera expandirnos un poquito más a todo el territorio y pues agradecerles de nueva cuenta la oportunidad que nos dan a través de estos espacios, pues para socializar el trabajo que hacemos, el conocer que en Guatemala a través de la Defensoría Socioambiental estamos trabajando no únicamente en materia de educación ambiental, sino que también logrando que este derecho humano sea garantizado por el Estado de Guatemala. Muchísimas gracias, Zulet. Un recorrido muy interesante. Nos has dejado en este recorrido algunas visiones bien intensas sobre el trabajo que realiza tu defensoría. Recordemos que la PDH de Guatemala está estructurada a través de diversas defensorías y Zulet es la titular de la Defensoría del Ambiente. Así que realmente creemos que esta visión sobre el trabajo de la Defensoría y el empoderamiento de la sociedad civil para alcanzar las protecciones necesarias del derecho de la naturaleza y la concientización en pos del trabajo conjunto de ciertos sectores de la sociedad que muchas veces no son conscientes, pero otras veces son vulneradores de derecho, creo que fortalece tanto el trabajo defensorial como el trabajo de la sociedad civil, y en ese camino siempre es muy bueno el diálogo y el encuentro. Dejo al doctor Vera Bordaberry en la palabra para darle continuidad al presente conversatorio. Muchas gracias, Ismael.
Y Zulet, muchas gracias también por compartir toda esa información con nosotros. Nuestro siguiente disertante es Julio González Gutiérrez, licenciado en Desarrollo Sostenible, Química Biológica y Biología, y activista del colectivo Madre Selva. Contigo, Julio. Muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo cordial de nuestra organización. Somos una organización ecologista y hemos estado vinculados al estudio del respeto a los bienes naturales, de la conservación de nuestro territorio. Y esto inicia a partir de hace unos 25 años. En el caso de Guatemala, podemos mencionar desde que estamos próximos a los 200 años de una supuesta independencia que dejó en manos de un poder oligárquico en la administración de una república de más de 188.888 kilómetros cuadrados y que alberga una población estimada, según el último censo, en más de 16 millones de habitantes. Más de 3 millones viven en situación de migración en Estados Unidos, y eso obedece precisamente a un proceso donde a través de la imposición de modelos económicos se han vulnerado una serie de derechos humanos. En particular, el cambio de la economía, del modelo económico, a partir de los finales del siglo pasado, dio pie a la entrada del modelo neoliberal basado en el modelo extractivista. Y esto atenta directamente contra los bienes naturales y los derechos de la población. A partir de esa imposición se inició una serie de violaciones a los derechos constitucionales y los derechos humanos de distintos pueblos. Somos un país que alberga 23 pueblos originarios y eso significa una situación en donde la cultura, el respeto a la madre tierra y la veneración a la naturaleza pues corresponde, digamos, a ese modo de vida que ha mantenido civilizaciones por más de 10.000 años. En ese sentido, el modelo actual ha significado precisamente la vulneración de todos esos derechos. Si bien hubo avance con la firma del Convenio de Derechos Humanos y se logra la instalación de un procurador defensor del pueblo, es que se ha logrado de alguna manera pues hacer frente a una oleada de amenazas, particularmente de la imposición de empresas y proyectos extractivos en zonas de territorio indígena, un territorio que no es reconocido por el Estado y que a pesar de existir convenios internacionales que protegen el espacio físico donde viven estos pueblos, el convenio de diversidad biológica entre ellos y recientemente el convenio 169 de la OIT, a partir de la imposición de los privilegios a la economía, se viola flagrantemente los derechos humanos, como lo mencionaba la señora de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, y es precisamente eso de que el Estado, para imponer un nuevo modelo, necesita reformar toda la estructura legal. La economía en nuestros países ha determinado esa superestructura jurídica y a través de esa superestructura jurídica el derecho se convierte más en un instrumento para criminalizar y para encarcelar a los opositores, a los indígenas que defienden sus bienes naturales, a la gente que defiende el agua y el territorio, y no para procurar precisamente un instrumento que haga justicia. Eso es lo último que hemos vivido e inicia precisamente con la imposición y la oleada precisamente de industrias extractivas que se presentan en Guatemala. Es precisamente contra los pueblos indígenas contra los que este Estado se ha enfrentado y violentado sus derechos. En particular el derecho a la información y la consulta, en donde muchos de los proyectos que ahorita están cancelados precisamente por no haber cumplido con el derecho a la información y a la consulta a los pueblos, son precisamente esas prácticas ilegales e inadmisibles en donde el mismo Estado es cómplice. El Estado de Guatemala está frente a una situación en donde se ha tratado incluso de reformar la constitución política para hacer que los privilegios individuales, en este caso los privilegios de las empresas, estén por encima de los derechos humanos. Y eso se sigue dando en la medida de que un Estado, para imponer precisamente esos privilegios a favor de las empresas, necesita reformar todo el sistema jurídico. Y lo han hecho reformando leyes secundarias,
permitiendo privilegios, inclusive los derechos de la naturaleza que se ven vulnerados por la negligencia e incumplimiento también del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que teniendo la obligación de contar con instrumentos de protección ambiental como son los estudios de impacto ambiental, realmente los meten a través de tráfico de influencias y dejan vulnerable a la población y al territorio al no aplicar un criterio con rigor científico y con ética profesional. Eso se ha evidenciado precisamente porque muchos de los estudios con que cuentan estas empresas extractivas en el país han sido producto del tráfico de influencias y a través precisamente de sobornos de las empresas a los funcionarios. Recientemente, el caso que ilustra esta situación es el caso de un ciudadano argentino que administraba ilegalmente 2 minas de oro en Guatemala y que era una agente vinculada al crimen organizado que proveía de aviones para el tráfico de estupefacientes. Eso demuestra de que dentro de los ministerios, en especial en el Ministerio de Energía y Minas, hay un tráfico de influencias y una compra de voluntades para obtener licencias de explotación minera que solo han traído conflictos socioambientales en el país. Dicho esto, anteriores ministros, en el caso de Energía y Minas, como es el señor Eric Archila, actualmente prófugo de la justicia que vive en Estados Unidos, obtuvo una fortuna inmensa a partir de los sobornos que permitieron el otorgamiento de 4 de los principales proyectos mineros que ahorita son causa de conflictividad social en el país. Para ese entonces, nuestra función en el caso de Guatemala ha sido precisamente informar, capacitar y dar a conocer los derechos socioambientales que tiene la población, más particularmente en el caso de los pueblos indígenas. Hemos contribuido y abordado el tema de la consulta ambiental, hemos participado al menos en 80 consultas comunitarias que desde las altas cortes, la Corte de Constitucionalidad, se les niega todavía el carácter de vinculantes. No es sino a través de esta lucha para el respeto a la voluntad de los pueblos indígenas en base a sus propias normas y tradiciones, como lo demanda el 169, que hemos logrado finalmente que al menos la consulta municipal sí sea reconocida. En este caso particular, llama la atención el hecho de que se tuvo que recurrir a la estrategia por parte de grupos, alianzas criminales que están haciendo gobierno, de controlar totalmente los poderes del Estado. Tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, que ahorita tiene una mayoría comprada, porque el gobierno oficial solo logró 11 diputados, pero ha comprado la voluntad de 105, y a partir de eso se están emanando leyes contrarias al respeto a los derechos humanos, en particular el derecho a la libre expresión y organización, expresada en una ley que va en contra del funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, fundaciones y cualquier tipo de organización, que ahora va a estar fiscalizada directamente por el Ministerio de Gobernación y por el mismísimo presidente de la República, que se pueden dar el lujo de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que defienden derechos humanos y derechos ambientales. De ahí también el ataque a la figura del procurador, que como defensor del pueblo ha actuado precisamente en defensa de esos derechos y por tanto se ha convertido en un enemigo público para el Estado de Guatemala. En ese sentido, pues, en las organizaciones estamos todavía en función de emitir las alertas necesarias para que el gobierno cambie el rumbo. El acuerdo de Escazú que ya mencionó la compañera es súper urgente en el caso de Guatemala, porque no solo se cumple el derecho a la información y la consulta, sino también la protección a los defensores de derechos humanos, que al día de hoy contamos ya con 16 asesinados y más de 150 casos que están de personas que han sido afectadas y vulnerados sus derechos por la persecución, captura y encarcelamiento. Tenemos un preso emblemático en Guatemala, que es el señor Bernardo Caal, un maestro que en defensa del río Caabón, que tiene ya en su seno ya más de 8 hidroeléctricas construidas y ha causado daños a ecosistemas y daños al acceso al agua por las poblaciones ribereñas, tiene una condena de 7 años y 4 meses, producto de una denuncia falsa que actualmente se encuentra en proceso de casación, con acompañamiento también de la PDH,
y han observado pues, precisamente esos vicios de procedimiento, de forma y de fondo, que ahorita deben de ser revisados y concluir precisamente con darle libertad a Bernardo Caal, declarado también ya preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional. En ese sentido es que urge la presencia de organizaciones que no solo cumplan con su misión de acompañamiento y de servir los intereses comunitarios, sino de persistir precisamente en que este acuerdo de Escazú se llegue a ser ratificado, cosa que vemos muy difícil frente a los grandes intereses empresariales que son los principales obstáculos, digamos, para que este convenio entre en vigencia. Entonces, de nuestra parte, digamos, sí mantenemos una presencia en varios casos comunitarios y hemos determinado un problema toral. A 200 años de independencia, el problema que está vigente de resolución es la certeza jurídica de la posesión de la tierra, tierra que fue despojada en el tiempo de la colonia, tiempo que siguió siendo despojada en el tiempo del periodo ya republicano y que ahora está cobrando un carácter relevante en la medida de que todavía se está litigando la recuperación de tierras ancestrales que fueron despojadas ilegítimamente del Estado y que permitieron el año pasado simplemente la recuperación de más de 4,000 caballerías que habían sido enajenadas ilegalmente a los pueblos indígenas mediante los procesos de falsedad registral en el registro de la propiedad. Entonces, lo que se quiere evitar en este momento es precisamente que los pueblos sigan demandando el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos humanos, que los pueblos tengan acceso a sistemas de justicia efectivos y no como los que tenemos actualmente, donde la principal corte, la de más alta jerarquía, fue llenada con cupo de magistrados con tachas vinculados al crimen organizado y algunos con tachas criminales. En este sentido, la ausencia de justicia lo que va a hacer es provocar más violaciones a los derechos humanos y efectivamente incrementar la conflictividad socioambiental en nuestro país. Pues el caso de Guatemala ilustra precisamente de que si no se resuelve legalmente y con justicia el tema de la tierra, los conflictos van a ir a mayor. ¿Por qué? Porque las empresas extractivas en nuestro país requieren de esa certeza jurídica para implementar cualquier tipo de proyectos violentando los derechos humanos de la población. Llamamos entonces a considerar estos temas en donde, desgraciadamente, la imposición de este modelo extractivo, que solo trae saqueo y destrucción a nuestros países, sigue siendo, digamos, la piedra que está golpeando precisamente y vulnerando toda esa superestructura que se ha construido de respeto a los derechos humanos. Por tanto, consideramos de que sí es importante que se conozca el tema, de que lo abordemos desde ese punto de vista, que se respalde en este caso en la figura nacional del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que ha jugado un papel esencial en la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, pues, consideramos de que lo nuestro no es sino más que una muestra también de lo que ha pasado en toda Centroamérica y lo vemos en esa política que se está centrando en el llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde se critica y se criminaliza también la figura del migrante, porque ya es un asunto considerado de interés de seguridad nacional para Estados Unidos, pero que refleja precisamente la falta de oportunidades, la falta de atención de servicios de la población, la ausencia en el cumplimiento de derechos humanos, que en el fondo son la causa precisamente para que la gente migre como una situación de desesperación ante lo que estamos viviendo en nuestro país. Es necesario pues que se tomen en cuenta estos puntos porque si queremos defender a la naturaleza y en atención a la cosmovisión de nuestros pueblos, mantener una actitud de respeto, de conservación y preservación para las futuras generaciones, los derechos humanos son esenciales precisamente para la defensa de la vida y todos los derechos vulnerados. Se está vulnerando el derecho a la vida, al ambiente, a la vida digna, al ambiente sano, al agua principalmente, porque dos bienes estratégicos que nuestra gente defiende y que son el fundamento por el cual se instalaron resistencias ante la imposición de estos proyectos es la defensa de los bosques y el agua. Porque la lección aprendida, los saberes ancestrales indican de que sin estos dos bienes
naturales estratégicos, no es posible sostener la vida en nuestros territorios. Me quedaría aquí y muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad que tu exposición nos trae temas también centrales, comenzando desde la crisis del modelo a la que estamos asistiendo, y no como meros espectadores, sino necesariamente como actores, los privilegios de la economía que se ponen por encima de los derechos humanos, y un tema central también que se vincula a los derechos de la naturaleza, al rol de la sociedad civil, al rol de las defensorías del pueblo, que tiene que ver con la corrupción como un hecho vulnerable, vulnerante por sí mismo, pero además en todo su trayecto de los derechos de la naturaleza también. Lo que convierte en tu país al procurador, de quien tengo la suerte de conocer como un enemigo público por defender justamente los derechos de la naturaleza. Y luego, para dar un cierre, un tema central también, inexorable en este tema, que son los sistemas de justicia. Sin sistemas de justicia claros, accesibles, llanos, es muy difícil poder generar litigios que permitan la protección efectiva de estos derechos. Muchísimas gracias, Julio. Seguramente, y al igual que la exposición de Zulet, quedarán muchísimas preguntas y un panel que está muy participativo. Nos mandan saludos desde México, desde Paraguay, nos mandan saludos desde Argentina, desde Bolivia, desde Ecuador, así que, por supuesto, desde Costa Rica. Seguramente tendremos muchas preguntas y respuestas. Dejo en palabra al doctor Vera Bordaberry para darle continuidad al presente conversatorio. Gracias, Ismael. Y don Julio había mencionado la falta de claridad de las consultas a los pueblos originarios. Y en ese sentido, justamente creo que sería un instrumento muy importante para ajustar el acuerdo de Escazú justamente y dar cumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajador, donde justamente exige una consulta previa a los pueblos originarios sobre cualquier actividad que se pudiera realizar en sus territorios. O sea que estos dos instrumentos internacionales serían prácticamente el pilar para poder ajustar y que se dé cumplimiento a lo que estaba mencionando don Julio. Muchas gracias, Julio. Desde Costa Rica nos acompaña Laura Navarro. Ella es abogada, directora de calidad de la vida de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. La palabra es tuya, Laura. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Un gusto desde Costa Rica estar en este panel. Un saludo de parte de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, que no ha podido acompañarnos, pero que está siempre muy comprometida con los temas que nos ocupan el día de hoy. Decirles que, bueno, desde la Defensoría hemos tenido bastantes experiencias importantes, interesantes, que ahora les vamos a compartir y vamos a relatarles un par de ellas, porque si no aquí pues se nos iría toda la tarde. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos para nosotros desempeñan un papel relevante y complementario en el avance de la protección de los derechos de la naturaleza. En este y otros campos, la Defensoría puede recibir denuncias o iniciar investigaciones de oficio acerca de temas relacionados con la afectación del ambiente, como parte de cuyo trámite se realizan diferentes acciones, tales como requerir informes a las instituciones competentes, realizar visitas de campo en coordinación con autoridades y con denunciantes, con habitantes, con organizaciones que vengan a buscarnos, organizar actividades de rendición de cuentas con las comunidades, en las comunidades, hacer actividades de promoción y divulgación y defensa de derechos a través de la promoción. En Costa Rica existen numerosas organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que somos un país pequeñito.
y que están dedicadas a la protección del ambiente y de los derechos de la naturaleza, cuyos esfuerzos e intereses son paralelos a la labor de la Defensoría de los Habitantes, de velar por los derechos ambientales reconocidos tanto en las leyes nacionales como en los convenios internacionales suscritos por el país. Un área en la que se ha trabajado de manera complementaria entre las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría de los Habitantes ha sido la de proteger el medio ambiente y la salud pública en relación, por ejemplo, con el uso de plaguicidas. La Defensoría ha sido muy activa en la protección del ambiente, la biodiversidad y la salud humana ante el uso de plaguicidas, para lo cual ha hecho uso de todas las herramientas a su alcance, desde la magistratura de influencia hasta la interposición de acciones en la vía judicial, particularmente en la vía constitucional, medida que en el caso de la Defensoría es ya como la medida, digamos, más extrema, porque nosotros aquí, desde nuestra experiencia, siempre apelamos al diálogo, a la negociación, a la magistratura de influencia y tratamos de evitar, en la medida de lo posible, acudir a la vía judicial, sobre todo por la dilación que hay en este tipo de trámites. Diferentes organizaciones de sociedad civil han acudido a la Defensoría de los Habitantes para denunciar omisiones estatales en la protección de la naturaleza o la afectación de la biodiversidad en relación con este tema del uso de plaguicidas, como les decía, tales como el glifosato y más recientemente el fipronil. La Defensoría, en atención a estas denuncias, ha intervenido de distintas formas en busca de proteger los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, se han girado recomendaciones a la administración, se han conformado comisiones técnicas para elaborar normativa para una más estricta regulación de los plaguicidas y se han interpuesto recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra nueva normativa relativa a los plaguicidas. Como les decía, nosotros tratamos de apelar primero a la vía administrativa y también tratamos por la vía de la negociación y la incidencia, ¿verdad?, en la atención y el respeto de los derechos. Sin embargo, bueno, en este caso hemos tenido que acudir a las acciones judiciales. En relación con el glifosato, una organización denominada Biodiversidad CR denunció ante la Defensoría el peligro que el uso de este herbicida representa para la salud humana y el ambiente y aportó las gestiones que habían realizado ante las instituciones competentes, entiéndase, el Ministerio de Ambiente. Bueno, en Costa Rica las secretarías se llaman ministerios, para quienes nos están viendo, es lo mismo. Sería el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, y ante esas autoridades solicitaron la prohibición de su uso. Respecto a esto, la Defensoría requirió a esas instituciones informes sobre la atención dada a las gestiones presentadas por esta organización denunciante, siendo que se conformó un grupo de trabajo interinstitucional del cual la Defensoría formó parte, junto con con todos estos ministerios que les mencionaba, con el Colegio de Médicos para valorar también la información técnica y científica disponible sobre el glifosato y para realizar la valoración de riesgo correspondiente. Este grupo de trabajo recomendó la prohibición del uso del glifosato y emitió una propuesta de reglamentación. La Defensoría, por su parte, emitió un informe en el que se recomendó la prohibición expresa del uso no agrícola, ya sea doméstico o en áreas urbanas, del glifosato y que se valore la prohibición general del uso en los cultivos. La Defensoría, en seguimiento a este caso, ha logrado que se elabore un nuevo reglamento en el que se prohíbe el uso no agrícola del glifosato y en el que se establecen mayores restricciones para el uso en los cultivos. Este reglamento ha sido firmado por los ministros competentes y se encuentra pendiente únicamente de la firma del presidente de la República para su publicación y entrada en vigencia. Entonces, pues se han tenido avances, pero estamos a la espera de esa firma. Más recientemente recibimos una denuncia en
en la Defensoría de la Cámara Nacional de Fomento de Apicultura en relación con la muerte masiva de abejas a causa del uso del insecticida fipronil. Dicha denuncia había sido presentada también ante los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud. La Defensoría se dio a la tarea de solicitarle a estas instituciones los informes sobre las acciones que han realizado para atender esta situación, y habiendo valorado la actuación estatal, se encuentra actualmente considerando la interposición de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el fin de que se prohíba el uso de dicho producto. Consideramos que afecta no solamente a las abejas y otros polinizadores, sino a los humanos y a muchas otras formas de vida. Incluso podría decirse, ¿verdad?, que en materia de seguridad alimentaria también podríamos vernos afectados. Asimismo, preocupados por el hecho de que en Costa Rica se dice que somos uno de los países que más consume plaguicidas, la Defensoría realizó una investigación de oficio sobre el uso y consumo de agroquímicos, como resultado de la cual se giraron numerosas recomendaciones en busca de reducir y mitigar el impacto del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. Como resultado de los hallazgos de esta investigación, la Defensoría interpuso también una acción de inconstitucionalidad contra una nueva normativa emitida para el registro de plaguicidas. Ya se limitaban o omitían las evaluaciones de riesgo ambiental y sanitarias, lo que la Defensoría consideró que representaba una regresión en la protección de los derechos constitucionales a la salud y a disfrutar a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta acción actualmente se encuentra admitida, pero en trámite de conocimiento por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En este proceso se ha trabajado de forma complementaria también con organizaciones de sociedad civil que han coadyuvado en la acción, incluso han presentado otras acciones judiciales en apoyo o de manera complementaria a esta acción que planteamos, como es el caso de la Federación Costarricense de la Conservación del Ambiente, que interpuso un recurso contra el decreto, el cual pretende ampliar por 10 años el uso de plaguicidas que fueron inscritos muchos años atrás sin haberse realizado una evaluación de riesgo ambiental o una evaluación sobre el impacto en la salud humana. Del mismo modo, la Defensoría ha trabajado complementariamente con organizaciones de sociedad civil en la protección de biodiversidad, específicamente para la reducción del impacto de carreteras sobre la vida silvestre. Existe un grupo que se denomina Vías Amigables con la Vida Silvestre, es una organización también de sociedad civil conformada por varias organizaciones con base en el conocimiento científico y técnico recopilado por ellas. Elaboró una guía voluntaria de medidas a implementarse en los proyectos de infraestructura vial, por ejemplo, la construcción de pasos de fauna aéreos y subterráneos, con el fin de evitar o reducir la muerte de animales en carreteras, sea mamíferos como felinos, monos, aves y reptiles. Saben que Costa Rica tiene un porcentaje muy importante de bosque y que es visitada altamente por turismo no solo nacional, sino internacional. De ahí el interés que tengamos de proteger también y de interconectar las carreteras con vías especiales para nuestros animalitos. Esta guía ha sido aplicada en la construcción de varias carreteras nuevas, no obstante, la misma no es obligatoria, por lo que la Defensoría ha estado apoyando esta iniciativa y realizando gestiones ante las autoridades competentes a fin de que la guía sea oficializada y deba ser aplicada obligatoriamente en todo proyecto de construcción, reparación o mejora de carreteras nuevas o de carreteras ya existentes. De momento, pues estamos trabajando en eso. Creemos que tanto las organizaciones de sociedad civil como las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel importante en orientar la discusión y educar al público en la protección del ambiente y la biodiversidad, lo cual es un proceso necesario para crear conciencia entre la población en general y los creadores de normas y leyes, a fin de continuar avanzando en la protección de los derechos de la naturaleza.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ciertamente has traído un tema que nos toca de cerca como argentinos, que tiene que ver con un modelo de producción con alto nivel de uso de plaguicidas y de agrotóxicos. Es una preocupación sin duda de todo nuestro continente, que no escapa a los lineamientos de trabajo defensoriales, pero que ha sido generalmente empujado por organizaciones de la sociedad civil y que han puesto muchas veces en agenda la problematización de estos problemas productivos o de estos sistemas productivos que violan los derechos humanos y que violan la salud, que viola el derecho a la alimentación saludable, vinculado a, como vos referías muy bien, Laura, un sistema de producción que se hace en el marco de legalidad, lo que no implica que esta legalidad deba ser cuestionada, porque ese es el rol definitivo de las defensorías, ¿no? Así que es un tema central, muy interesante, la utilización de herramientas. Vamos a pedirte este material también para socializarlo entre organizaciones de sociedad civil, estos estudios vinculados sobre todo al uso o al no uso del glifosato en áreas urbanas, a los estudios de la cantidad de glifosato que se utiliza en la producción agrícola y también a la queja iniciada por la Cámara de Apicultores, porque es una problemática que hoy también empezamos a trabajar en Argentina y que hemos tomado de la mano de la sociedad civil a través de la Red Nacional de Comunidades y Municipios Agroecológicos, pensando en la agroecología como una modalidad de transición hacia un modelo productivo más sostenible. Así que agradezco mucho tu intervención, muy, muy interesante. Vuelvo a repetirte, los materiales son de absoluto interés y dejo al doctor Vera Bordaberry nuevamente en palabra para darle continuidad a este conversatorio. Gracias, Ismael, y muchas gracias nuevamente a Laura Navarro, que nos trajo un tema que siempre nos trae preocupación, en atención de que muchas veces no podemos conciliar con una legislación que prohíba ciertos productos que puedan atentar contra la salud humana. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar el principio: si no podemos hacer que los fuertes sean justos, hagamos pues que los justos sean fuertes, ¿no? Bueno, seguidamente tenemos la participación de Wendy López Rosales. Ella es abogada del Bufet para Pueblos Indígenas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Wendy. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Carlos, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Bueno, estoy aquí en un espacio, venimos de una comunidad, precisamente por ello es de que ven los vehículos detrás de mí. Estamos en labor de campo, esto es nuestro trabajo, el ir, el acompañar a las comunidades que están luchando por los derechos ambientales y por la restitución de los derechos de la vida. Consideramos que nuestro trabajo va más allá de la defensa de los derechos humanos y es defender la vida, porque defender el medio ambiente es la protección prácticamente de la consecución de la vida. En ese sentido, nuestra labor se enfoca precisamente a llevar a cabo una serie de litigios especializados en materia de defensa de derechos humanos, de defensores del medio ambiente y asimismo un enfoque especial a varias áreas de pues que se están vulnerando dentro del estado de Guatemala. Me voy a enfocar a dos áreas específicas. Cubrimos la mayor parte del país de Guatemala, sin embargo, actualmente estamos teniendo una función primordial en la costa sur. Justamente el día de hoy hay un equipo que está trabajando investigación allá debido a que se están llevando a cabo una serie de criminalizaciones en contra de defensores del agua. Tenemos judicializados ya 4 casos en donde hay defensores, personas ancianas, que han líderes comunitarios, también miembros de consejos indígenas
quienes están siendo criminalizados por los ingenios azucareros de Guatemala, el ingenio El Pilar, el ingenio Madre Tierra, y otros 3 que pues obviamente están dentro del entorno de protección del gobierno. Asimismo, han sido criminalizados por una camaronera española que también goza de la protección del gobierno. En ese sentido, pues hemos implementado no solamente el litigio estratégico al momento de la aplicación del derecho o de defensa de cada uno de ellos, que en una primera instancia todos han salido en libertad porque no hay ningún elemento que constituya delito. Sin embargo, las empresas han apelado esas resoluciones y han vuelto los procesos judiciales. Pero esta situación es bastante importante y pues nos alarma mucho porque entonces los tribunales superiores o de segunda instancia que le llamamos aquí, pues están devolviendo los procesos indicando que sí se deben de ligar a proceso y sí debe de haber una persecución penal en contra de ellos. Obviamente esto nos preocupa porque la criminalización precisamente persigue eso, persigue que las personas, que las comunidades apaguen sus voces y dejen de reclamar sus derechos humanos. Es importante entonces, hemos analizado en el equipo, no solamente quedarnos con este tipo de litigios, sino al contrario, accionar de otras formas. Hemos planteado una serie de amparos y acciones de inconstitucionalidad, puesto que consideramos que hay vulneración fundamental a los derechos. Interpusimos amparos el año pasado todavía durante la magistratura de la Corte de Conciencia por el uso excesivo de agrotóxicos que se están dando ya no solamente de un riego mecánico o manual, sino ahora también se están llevando a cabo los riegos de forma aérea. Al momento de hacer este tipo de riego aéreo, pues el glifosato, los agrotóxicos se dispersan en el ambiente, lo que ha traído una agravación en cuanto a los problemas de salud de cada uno y cada una de las personas que habitan las comunidades. Se ha visto y tenemos el estudio científico que indica que a partir del uso de los agrotóxicos y glifosato de forma aérea, el número de personas con diabetes ha incrementado. Lo que nos parece muy importante también es mencionar que la empresa que distribuye al estado de Guatemala la medicina para la diabetes son las mismas personas propietarias de los ingenios azucareros. Por lo tanto, pues vemos un poco más agudizante este problema y tenemos que visibilizarlo. Sin embargo, indico, ¿verdad? Interpusimos acciones de amparo el año pasado, pero este año fuimos notificados dentro de ya las acciones de la nueva corte, sin lugar el amparo, y nos manda, obviamente, a prácticamente a no meternos en el área de extractivismo, ¿no? Estamos pensando otras vías alternas, puesto que también dentro de los informes y las distintas investigaciones que hemos hecho, posee actualmente los ingenios azucareros, cada uno tiene más de 800 licencias para la construcción de pozos mecánicos, lo que implica que debe de, pues que obviamente van a extraer agua a diestra y siniestra dentro del territorio y dejando pues obviamente sin alimentación y sin agua a las personas que habitan las comunidades. Han habido accidentes, han habido una serie de situaciones que derivan precisamente de ese abuso en cuanto a la extracción de los recursos naturales. Por lo tanto, entonces en ese sentido es como se van planteando las acciones. También en el mismo sentido, pues obviamente al utilizar los madurantes en uso excesivo también, pues obviamente esto ha tenido una repercusión a los pueblos originarios que conservan sus semillas tradicionales o sus semillas sus semillas originarias, digamos. Entonces, esta situación pues se agrava no solamente con el problema anteriormente indicado, sino aunado a ello, estos agrotóxicos están perjudicando a las comunidades, puesto que todo este tipo de contaminantes no permiten
que las cosechas nativas o siembras naturales de las comunidades se produzcan. Por lo tanto, están matando también ese derecho a la alimentación de los pueblos. Decimos que va a ser un pueblo, una comunidad que vive alrededor de un ingenio azucarero, cuando no puede sembrar porque los agrotóxicos le matan su comida, cuando no puede tomar agua porque no hay agua, no puede acceder a un sistema de salud porque obviamente no están las condiciones. Es gravemente preocupante para nosotros. Estamos accionando de la forma legal que podemos. Hemos estado en comunicación con la Procuraduría de Derechos Humanos acá en Guatemala, a través de las cuales pues coordinamos una serie de acciones a través, bueno, pues para poder minimizar en lo más importante pues estas acciones perjudiciales. Sin embargo, pues dentro del sistema sabemos, creo que el compañero Julio ya mencionó el contexto dentro del cual estamos y cómo estamos ahora latentes, cualquier organización, a poder manifestarnos y poder brindar el auxilio hacia las comunidades que lo necesitan ante la omisión del Estado de no cumplir con todas sus garantías. Aunado a ello, menciono a grandes rasgos el punto de la costa sur, pero también estamos apoyando a las autoridades ancestrales e indígenas del área norte de Guatemala. Estamos básicamente apoyando a las comunidades del Estor y Zabal por la lucha y en contra de la explotación minera de la CGN o de esta empresa de níquel rusa, que se está llevando nuestros recursos naturales. Se les está, por parte del gobierno, excluyendo dentro del proceso de consulta, puesto que no los están tomando en cuenta, y pretendemos llevar a cabo algunas acciones ahí para poder integrar. Precisamente se está haciendo presión, puesto que ya en la misma empresa está formando y está haciendo que los rusos conformen grupos ancestrales o grupos de autoridades indígenas para que ellos mismos puedan tener la consulta, y entonces obviamente al ser consultado un ruso, ¿qué va a decir? Que sí está de acuerdo con la imposición de una empresa extractiva. Entonces en ese sentido es muy importante, ¿verdad? Esa situación, ver cómo integrar a las comunidades, a los líderes comunitarios dentro de la consulta, que es un tema que ha estado bastante pues aquí a la luz del día. Sin embargo, es importante pues mencionar todas estas condiciones y cómo es que también a raíz de todo esto la discriminación y el racismo institucionalizado va haciendo o va teniendo efectos en contra de los pueblos a quienes se nos pretende dejar fuera de todo tipo de consulta y de todo tipo de proceso. Eso puedo comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Nuevamente con temas también centrales que se van trenzando en esta conversación, donde sin realmente una previa reunión, realmente el nivel de conectividad que existen entre las diferentes latitudes realmente genera no sorpresa, sino más bien susto. Creo que esta situación a la que enfrentamos, que también, vuelvo a repetir, tenemos un panel de 120 personas que nos acompañan a través de las plataformas y están muy activas generando consultas. Creo que dejas arriba de la mesa el tema de la criminalización de líderes y lideresas, que se vincula a un tema que Julio también nos traía, que es la corrupción, ¿no? Esta armadura, este bloque entre los estados y las empresas que muchas veces es difícil de perforar. La mesa de diálogo es tiene una robustez muy grande frente a organizaciones de sociedad civil que intentan debilitar de manera permanente con muchos poderes. Igual pasa con las procuradurías y las defensorías. Creemos que acá hay un desafío. Esta mesa lo está planteando claramente, y bueno, el uso del glifosato nuevamente como una herramienta de este sistema de producción, y más bien este sistema de depredación queda siempre en el aire, literalmente.
Bueno, empezamos con una ronda de preguntas, también un tema que hemos trabajado con el doctor Vera Bordaberry, con el PRATPI, con la FIO en Paraguay, y hay una ronda de preguntas muy interesantes para todos los y todos sirven mucho para la reflexión y el debate. Primero, cómo las constituciones, él habla de la constitución de Ecuador, pero en ello podemos poner las constituciones de todos nuestros países, generan y son creadoras de derechos, incluso en este último año, pero la sala de máquinas de la Constitución, es decir, la construcción del poder real que genera la Constitución, no se refleja de alguna manera para que esos derechos sean garantizados. Entonces, ¿qué podemos hacer un poco frente a esta realidad, ¿no? de los incumplimientos de las constituciones? Janet Agonil, de Argentina, nos trae otro tema que tiene que ver con la armonización de los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos de la naturaleza y el avance tecnológico. Muchas veces el avance tecnológico genera o funge como un camino para seguir protegiendo o seguir vulnerando los derechos. Lo dejo en tono de pregunta. También Fernando nos apunta un tema que también subyace, que tiene que ver con la violación legal de los derechos de la naturaleza, es decir, aquella violación que está amparada por la legislación y que con la cual hay que lidiar, y nos pregunta, por ejemplo, las concesiones mineras o cómo peleamos contra esas actividades, ¿no? Y qué hacer también como sociedad civil. Creo que en ese qué hacer como sociedad civil, tanto Wendy como Julio nos han traído un trabajo muy interesante que podríamos repasar en algunas líneas, pero dejo en palabra a quien quiera intervenir para que puedan dar respuesta a este tipo de cuestiones. Gracias. Tal vez si quieren voy a iniciar yo con relación al tema de derechos constitucionales. Acá en Guatemala tenemos como un panorama bien especial, bien específico, concreto, con el tema de la contradicción de reconocimiento de derechos humanos en la Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, en el caso de la minería, ¿verdad? O sea, Guatemala en el artículo 97 establece pues la protección y la garantía del Estado en el tema del derecho humano a un ambiente sano, ¿verdad? Sostenible, equilibrado, de acuerdo a la protección de la flora, la fauna, los sistemas. Por ejemplo, también tenemos el artículo 127 que reconoce el derecho humano al agua, ¿verdad? Y la obligación que tiene el Estado de poder elaborar una ley general que regule todas estas materias, y desde el año 1985 el Estado de Guatemala no ha podido crear una ley específica relativa al tema del agua, ¿verdad? Y ese pues obviamente es uno de lo que ha creado mayor conflictividad, sobre todo en el tema de utilización del recurso hídrico por parte de proyectos de extracción minera o temas hidroeléctricos. Tenemos un artículo constitucional que también reconoce el derecho a la minería, ¿verdad? Como un interés nacional, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, los sectores que se dedican a todo este proceso de extracción minera, esas empresas, esas transnacionales que vienen a ubicarse a los países latinoamericanos como el nuestro, el de Guatemala, donde existe una legislación ambiental sumamente débil, una legislación ambiental que, como el compañero de Madre Selva mencionaba, existen normativas ordinarias, ¿verdad? Que no son, o reglamentarias, que de alguna u otra manera son cambiadas de una forma constante por los gobiernos, por las personas que dirigen, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o el Ministerio de Energía y Minas, donde pues obviamente ellos cambian todos estos reglamentos de acuerdo a los intereses de los gobiernos, y eso de alguna u otra manera
no va de acuerdo a esa progresividad que tendrían que tener los derechos humanos, ¿verdad? Ese constante cambio y esa evolución que debería de verse en un país para mejorar las condiciones de los habitantes. Entonces, en el país existe unos grandes vacíos legales que el mismo Estado se ha encargado de no llenar, porque como lo decía Wendy, de alguna u otra manera es el interés del Estado de proteger estos intereses económicos, ¿verdad? Y que obviamente bajo el argumento del desarrollo, ellos pregonan de alguna u otra manera que se pueden desarrollar y pues efectivamente existen tratados y convenios internacionales que nosotros desde la Procuraduría de Derechos Humanos hemos tratado a través de las recomendaciones que hace el procurador a la institucionalidad pública de hacer saber al Estado que el desarrollo de un país tampoco puede ir en contra de la protección de los derechos humanos y tampoco en específico con relación al tema del derecho humano a un ambiente sano, vulnerar el derecho humano al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud por la instalación y operación de cualquier tipo de proyectos, no solamente hidroeléctricos y mineros. El tema de monocultivos también es un tema que de alguna u otra manera genera un escenario muy complejo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, así como la Constitución reconoce la protección y la garantía de derechos humanos, también reconoce, ¿verdad? Y existen alguna protección a otros derechos que pues de alguna u otra manera también coadyuvan o contribuyen a que estos otros derechos humanos que la misma Constitución establece sean vulnerados a través del desarrollo de proyectos. En el tema ambiental, pues obviamente en la mayoría de la legislación es muy antigua. Tenemos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que es una ley desde el año 86 y que el Ministerio de Ambiente ha sido incapaz de desarrollar, protege todos los sistemas, el sistema hídrico, lítico, edáfico, biótico, no biótico, la protección atmosférica, la protección audial, pero no contamos con un reglamento en específico desde el año 1986 que regule esa protección. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lamentablemente se ha convertido en un ente de aprobación o improbación de instrumentos ambientales que no tienen el contenido técnico, el sustento legal, el sustento jurídico de alguna u otra manera que pueda permitir que las medidas de mitigación o esos compromisos ambientales que estén contenidos en estos instrumentos ambientales garanticen pues la protección a los derechos humanos. Entonces, en Guatemala ese es nuestro, a grandes rasgos, es nuestra realidad. Definitivamente la Constitución Política de la República de Guatemala está en nuestra pirámide más alta, ¿verdad? De garantía y de protección, que está pues en un nivel de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Guatemala de alguna u otra manera ratifica, y por eso para nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos es fundamental, y voy a insistir nuevamente con el acuerdo de Escazú, ¿verdad? De alguna u otra manera a nosotros en el tema ambiental nos da herramientas en el tema de acceso a la justicia en materia ambiental. Ya lo decía la compañera Wendy, tenemos muchos rezagos en el tema de acceso a la justicia, no tenemos tribunales especializados, no tenemos fiscalías especializadas, y eso deriva pues que efectivamente todos esos procesos penales que se puedan seguir por los tribunales de justicia o por el propio ente investigador, que en nuestro caso es el Ministerio Público, no tienen un carácter vinculante, que las empresas puedan en algún momento tener ese temor de respetar no solo la legislación nacional, sino que la internacional, y que de alguna u otra manera minimice eso. En el tema de acceso a la información, en el tema ambiental, pues tenemos una ley específica nosotros en Guatemala de acceso a la información, pero no específica en temas ambientales, y de alguna u otra manera, pues el acuerdo también reconocería ese derecho de las comunidades y de todas las personas de poder empoderarse de la información desde las etapas más tempranas del proyecto,
que eso de alguna u otra manera coadyuvaría en el tema pues de defensores y defensoras de derechos humanos, es algo fundamental y que también pues no está reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala, y creemos que este acuerdo podría de alguna u otra manera minimizar todos esos ataques y toda esa criminalización que ya Wendy nos mencionó, que es muy, muy dura, muy, muy cruel, y que desde la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la Defensoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, damos seguimiento. Entonces, en ese tema yo me quedaría con ese aporte de cómo está la situación en Guatemala, de cómo es nuestra realidad y cómo nosotros desde la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la administración del licenciado Jordán Rodas Andrade, hemos estado tratando de que se reconozca, ¿verdad? Y que a través de las recomendaciones que se hace a la institucionalidad pública, el Estado pues cumpla con sus funciones y garantice este goce pleno de derechos humanos. Gracias. Creo que, bueno, Zulet nos ha dado una respuesta acabada al panorama que planteaban. Si alguien del panel quiere tomar la palabra para seguir dando algún tipo de visión o perspectiva sobre las inquietudes que nos presentan los participantes, puede tomar la palabra sin ningún problema. Inclusive si quiere hacer algún aporte vinculado a los comentarios o los dichos de alguno de los compañeros de panel también. Ismael. Sí, cómo no. Permiso. Sobre el tema de la Constitución. Nosotros, la última Constitución fue en el año de 1985 y que fue promovida para romper ya con el estatus de las dictaduras militares de esa época y hacer una transición democrática. Esta Constitución, al igual que la colombiana, tomaron la modernidad contemporánea en materia constitucional de las experiencias de España posterior a la caída de Franco, y realmente tomaron elementos sustantivos en materia de defensa de derechos humanos, como lo fue la figura del Estado que garantiza precisamente la defensa del bien común, garantiza los derechos constitucionales y humanos y los ratifica, permite la incorporación de aquellos derechos que aún no están reconocidos, y también hace una exacta simetría entre la prevalencia del interés general sobre el particular. De ese momento para acá, las constituciones han sido atacadas precisamente por garantizar este derecho y son blanco precisamente de esa criminalización a la misma Constitución, de que ya están obsoletas, que ya están viejas, que ya hay que cambiarlas, ¿verdad? Pero lo hacen en función de que cuando esas constituciones fueron emitidas, todavía no se pasaba de la transición de los modelos económicos. Sucede que el modelo extractivo le es un obstáculo, no solo las garantías de los derechos constitucionales en materia de la prevalencia del bien común, sino también en la cuestión de los derechos que garantizan precisamente la información y consulta y participación ciudadana. Fueron necesarios conflictos armados para que precisamente se incorporaran debidamente, digamos, la participación de los pueblos indígenas a la vida política, y sin embargo esa agenda social de la paz se incumplió totalmente. Permitía la integridad de derechos de pueblos indígenas, permitía también el derecho socioeconómico precisamente de estos pueblos que han sido sojuzgados desde hace 200 años de vida republicana, que realmente no hay nada que celebrar, ni desarrollo, ni vida digna, ni ningún indicador de calidad en la vida de los ciudadanos. Entonces el ataque a estas constituciones viene ahorita más acentuado porque con el control y la cooptación del Estado guatemalteco, como está en el presente, permite precisamente llamar a una constituyente a hacer una reforma constitucional para eliminar los obstáculos al modelo extractivo. Ese es realmente, digamos, el fin que han perseguido en los últimos 20 años. Y en definitiva estamos a las puertas pues, de que suceda un hecho significativo en esa materia. En cuanto al ambiente y protección de derechos de la naturaleza, llegamos demasiado tarde. Es hasta en el año 2000 que se crea un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y una normativa que es publicada finalmente en el año 2002. Sin embargo, esa misma normativa la han intentado cambiar porque han permitido que
que a partir de los instrumentos de protección ambiental, que serían los estudios de impacto, se ha flexibilizado una larga lista taxonómica de proyectos que sí se pueden ejecutar. Pero llamo la atención, como decía la compañera Wendy y la compañera Zulet, en el sentido de que se han aprobado proyectos mineros con el requisito de diagnóstico ambiental que se le exige a una barrotería. Ahí está el dolo, digamos, en la práctica del sistema jurídico. Y en ese sentido, pues, se ha permitido también presentar estudios de impacto ambiental fragmentados a grandes proyectos mineros para esconder precisamente el alcance de los grandes impactos que tiene la minería. Y son esos ejes, digamos, en donde la legislación nacional protege esos intereses perversos de las grandes transnacionales. En principio, con la admisión de esos estudios express de impacto ambiental que son autorizados y puestos a la vista pública únicamente por 30 días por el mecanismo de una página web a la que no tiene acceso ninguna comunidad. Y si en esos 30 días no hay oposición seria, una oposición técnica, son dados prácticamente en poder del ministerio, y si en 60 días no hay solución, automáticamente son aprobados. Así pasaron muchos proyectos de minería y se ha tratado de esconder la responsabilidad, en el caso de la caña y la palma africana, a las grandes plantaciones que sí deben presentar estudios de impacto ambiental. Y entonces viene la segunda parte. Para hacer posible, digamos, que eso se dé, que esa violación flagrante a los derechos de la naturaleza esté vigente, es precisamente a través de esos reglamentos ministeriales. Recientemente se aprobó un reglamento que permite el transporte y realmente la utilización de transgénicos, cosa que no es permitida por la misma situación en que los marcos se han firmado convenios internacionales, protegen precisamente los centros de protección de las áreas del territorio, que son consideradas como centro de origen de especies. En Centroamérica es una zona que es considerada centro de origen de especies y países megadiversos. Se aportó desde ese territorio por vía de la evolución natural la producción de maíz. La domesticación de maíz de las culturas originarias llevó 10,000 años. Y eso lo están echando por la borda, permitiendo la entrada de transgénicos que van a erradicar las semillas nativas y van a poner en grave riesgo la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. En ese sentido, pues, desde el manejo que quieren hacer de reformas constitucionales, quieren permitir y abrir totalmente la compuerta para que los intereses de la industria minera, los intereses de la producción de energía y los intereses también de los monocultivos que van destinados a la práctica de agrocombustibles no tengan ningún obstáculo. ¿Y cómo lo obtienen también? Porque restringiendo la prevalencia del interés general y la defensa de los bienes comunes, entonces el marco de derecho se viene al suelo. Por esa razón, los derechos humanos han ido en retroceso en los últimos 20 años, producto de la imposición del modelo extractivo. Se está diseñando toda la superestructura jurídica para esa protección. Y en tanto que la defensa de los campesinos, de los comunitarios, de los mismos pueblos originarios, queda a la deriva porque se pone en suspenso la aplicación real de la interpretación del convenio 169 en materia de información previa y consulta libre previa informada. Eso definitivamente nos pone en una situación de alto riesgo, en donde no solo se incrementan y se fomentan los problemas y la conflictividad socioambiental, sino que están creando condiciones para que surja precisamente estallidos sociales en defensa de los bienes que sí son esenciales para la vida. En defensa de la defensa de la naturaleza y del territorio pasan también porque la parte jurídica, donde la certeza de la propiedad de los pueblos está siendo atacada, tratando de destruir la propiedad comunal. Destruyendo la propiedad comunal y dándole pie al mercado de tierras, las empresas se adueñan de los territorios y pueden implementar ahí cualquier tipo de medidas. Las zonas francas son precisamente la principal amenaza, porque confinar ese territorio donde el Estado no tiene ninguna injerencia y permite que las empresas se instalen solo con la promesa de dar empleo, los da una soberanía interna para poder violar los derechos humanos dentro del marco de ese espacio territorial que serían las zonas francas o las sedes, como les llaman en otros lados. Yo creo que ahí entonces vemos la importancia que tiene, no solo atender a que esta Constitución está
defendiendo los derechos que dan pie para que se implementen todas esas políticas en favor de los derechos humanos, sino que la quieren revertir precisamente para darle más privilegios a la iniciativa privada de la empresa. Lo peor sería la mercantilización del agua. Y estamos a un paso de que eso se dé, porque ya en El Salvador se tomaron medidas, digamos, autoritarias desde el mismo gobierno para permitir la mercantilización del agua, lo que daría pie, digamos, a que el derecho humano al agua pues simplemente quede en el olvido. Estamos pues, digamos, frente a una situación de mucha vulnerabilidad jurídica frente a esos intereses tanto de las llamadas élites depredadoras por el Departamento de Estado, como de los mismos actores nuevos involucrados que serían las transnacionales, incluso el capital del narcotráfico, que ya es evidente. Me quedaría ahí, perdón. Julio, muy interesante tu intervención y trae a la reflexión que peor que un Estado ausente es un Estado cómplice, ¿no? Así que Wendy y Laura querían tomar la palabra. Laura. Gracias, sí. Quería hacer un aporte respecto al tema de lo constitucional y de la vía jurisprudencial del que habló Zuliet. En Costa Rica, por la vía jurisprudencial, se ha insistido en el reconocimiento del derecho al agua porque no estaba incluido dentro del marco constitucional. La reforma del Estado en Costa Rica se hizo en el año 48, posterior a la revolución que tuvimos aquí en ese momento, y la Constitución nuestra data de esa fecha. Ha sido una Constitución, digamos, que sí ha tenido algunas modificaciones y que fue muy visionaria en el sentido que estableció en su artículo 50 reconocimiento del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ahí nosotros hemos, dándole más amplitud al artículo de lo que ya la tiene, nos hemos ido metiendo por ahí en el marco constitucional. El año pasado, digamos, tuvimos un avance, luego de haber tenido solamente avances jurisprudenciales en materia del reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental por la vía jurisprudencial de la Sala, y se hizo una modificación a la Constitución, donde se dice que toda persona tiene el derecho humano básico y irrenunciable de acceso al agua potable como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger del derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para esos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para las personas y las poblaciones. En Costa Rica, la buena noticia es que en casi todo el territorio nacional hay agua para consumo humano. Si bien es cierto, se comercializa, por lo que decía Julio, que las transnacionales están comercializando, ¿verdad?, este recurso y están pasando, digamos, yo diría que de vendernos gaseosas y bebidas azucaradas a comercializar el agua, que en Costa Rica, por ejemplo, sí se consume y se consigue desde el grifo de las casas, ¿verdad?, con más facilidad y más accesibilidad. Sí se ha tenido que dar la pelea de que se reconozca el acceso al agua potable, porque hay sitios donde hay desabastecimientos, hay sitios donde hay fuentes que no están potabilizadas, hay sitios donde hay fuentes que están contaminadas. Entonces, pues se sigue dando la pelea. El tema aquí también tiene que ver con la materia de la legalidad y el control de la legalidad. ¿Por qué? Porque la legislación, al decir que vamos a regular esto vía ley, entonces es donde se crean portillos y se crean herramientas que no necesariamente son las más justas o que están reconciliadas con lo constitucional. Y la Sala de lo Constitucional, desde que existe en Costa Rica una nueva legislación de lo contencioso administrativo desde el año 2010, ha estado estableciendo o delimitando la competencia en materia de legalidad, y hay muchas cosas que se presentan ante la Sala de lo Constitucional que van a parar a la vía contenciosa, que en teoría, desde que se hizo esa reforma
de la legislación contenciosa era para darle más agilidad a los procesos judiciales en materia de legalidad, pero no ha sido así. Los juzgados de lo contencioso están, como en todos los países, desbordados, y entonces el proceso por esa vía tampoco es ágil, ¿verdad? No existe en esa vía la vía del amparo, existe solo a través de la vía jurisprudencial, porque la ley no lo contempla, y ganar un amparo de legalidad no es fácil, ¿verdad? Porque no existe, no está normado, sino que es vía jurisprudencia que se ha creado esta figura. Entonces no necesariamente los despachos lo aceptan. Así es que ir a objetar la ley a la vía contenciosa es difícil. Entonces, aunque damos un paso para adelante, ¿verdad? Tenemos otros peldaños que nos jalan para atrás, pero bueno, vamos caminando y por lo menos tenemos ya el reconocimiento como un derecho fundamental en la Constitución política, el reconocimiento al agua. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Realmente también muy valioso desde otra perspectiva, básicamente también vinculada al acceso a la justicia y cómo cuesta, digamos, es un axioma que se repite a lo largo y a lo ancho del continente. Por ahí la judicialización de este tipo de procesos es muy, muy compleja. Veo que Wendy, bueno, venía en carreteras, que tal vez haya tenido algún problema de conectividad. Agradecemos a todos. Dejo la palabra al doctor Carlos Vera Bordaberry para el cierre de este hermoso conversatorio. Agradezco a Julio, agradezco a Laura, Zulet, por supuesto, a la defensora Catalina, al procurador Jordán Rodas, a Julio, quien como colectivo Madre Selva nos ha traído unas hermosas reflexiones y trabajo seguramente que va a dar para otra charla, ¿no? Así, por supuesto, a Wendy también. Dejo las palabras de cierre y a la Federación, ¿no es cierto? A la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que nos convoca permanentemente a este tipo de charlas. Dejo en la palabra del doctor Carlos Vera Bordaberry el cierre y dejo mi saludo a todas ustedes y el agradecimiento a quienes nos han acompañado a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael, a vos. Me sumo a tus saludos y también un saludo de agradecimiento muy especial a Mariana, que es nos asiste técnicamente de todo el tiempo, así es que sin ella no podemos estar en este espacio tampoco. Agradecemos a todos los disertantes, nos dieron mucha luz hoy con todos los temas. Gracias por acompañarnos en este espacio que es el segundo de una serie de 4 y continúa los próximos viernes 2 y 9 de julio. Para mayor información sobre los eventos de este ciclo de webinarios, les invito a consultar las redes sociales de la FIO y de la Fundación Coepio, quienes estarán compartiendo los detalles en los próximos días. Así que gracias de nuevo a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en el próximo conversatorio, que sería el próximo viernes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Isma.